Queridos hermanos, vamos a comenzar este domingo una vez más participando juntos de la Cena del Señor. Para comenzar este día de recordación de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, vamos a empezar cantando el himno 459. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. Y el coro dice, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Queridos hermanos, para meditar en esta mañana, antes de participar de los símbolos, vamos a leer dos versículos. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. En estos dos versículos vemos los tres miembros
de la Trinidad participando en la salvación de nuestras vidas. El Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que Él sea el puente entre nosotros y Él. El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para llevar nuestras vidas con amor y permitir que vivamos en su poder. Con todo este cuidado amoroso, ¿cómo podemos hacer menos que servirle, que adorarle, que recordar su nombre, su entrega en la cruz del Calvario? En este pasaje que hemos leído de los Romanos, desde el primer versículo hasta el versículo 11, dice los resultados de la justificación, se le ha puesto como título a esa parte. Pero aquí vemos, entre otras cosas, los términos que nos habla la palabra de Dios. Nos describe nuestra antigua condición, que éramos impíos, o sea que éramos sin Dios, sin temor a Él, sin sentimientos religiosos, de una vida ajena a toda influencia, a su influencia, impíos en sentimientos y en proceder, que éramos sin fuerza o flacos. No hay fuerza moral en la impiedad. Sin fuerza. En segundo momento nos habla del sacrificio redentor, el inmenso sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por su carácter que lo ofreció, su atención, los beneficios que nos da por medio de su entrega en la cruz del Calvario. El móvil de su sacrificio, el amor admirable e inmerecido que nosotros teníamos. En fin, el que se propuso era salvarnos y por eso enfrentó la cruz, como leímos en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y esta oportunidad, en tercer punto, con que se ofreció, en la muerte, el sacrificio ofrecido desde la fundación del mundo, fue preparada para que nosotros podamos ser salvos. Por Dios fueron salvados los santos del Antiguo Testamento. Para Dios no hay tiempo, pero Él, el Señor Jesucristo, murió a su tiempo, en el sentido que para la humanidad fue la época. Primero, en el tiempo señalado por los profetas. En segundo, en el tiempo que las condiciones políticas de aquel momento eran favorables a la propagación del Evangelio. En tercero, en el tiempo de las condiciones religiosas lo demandaban. Y en cuarto lugar, en el tiempo propicio para que nosotros mismos no tengamos que esperar a que venga el Salvador. Él ya vino. Él ya vino. Y es por eso que nosotros en este momento vamos a recordar en estos símbolos lo que Él dejó instituido que hagamos en memoria de Él. En el pan, su cuerpo, su sacrificio en la cruz del Calvario, y en la copa su sangre derramada en esa cruz.
Él murió por nosotros. Recordamos a un Cristo que al tercer día resucitó y hoy está preparando un lugar para nosotros en los cielos, para venirnos a buscar, para que donde Él está, nosotros también estemos. Por eso, cuando estamos esperando encontrarnos con Él en nuestra casa eterna, vengamos con humildad de corazón, con corazones sinceros, con corazones agradecidos, a recordar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, querido hermano, y por mí también. A Él sea la gloria, la honra y la recordación por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar de los símbolos, tengamos una oración. Padre y Señor nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más podemos estar aquí reunidos virtualmente para poder participar y hacer memoria de tu santo y bendito nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú pagaste los pecados de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y ahora, Señor, siendo limpios de ellos y sabiendo que tú estás preparando un lugar para cada uno de nosotros, te esperamos. Mientras tanto, participamos en este pan y en esta copa de tu cuerpo y tu sangre entregados en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por estos momentos que podemos participar haciendo memoria de ti. Todo esto, Señor, te lo agradecemos y lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, buenos días hermanos. Una vez más tenemos la oportunidad de estar presentes todos juntos y compartir la palabra del Señor, que vaya si es importante en estos tiempos difíciles que nos toca atravesar. Difícil porque no es nada sencillo por todo lo que atraviesa nuestro país, sobre todo aquel que tiene a alguien cercano que ha padecido este virus que nos afecta a todos, ¿no? Pero puntualmente a aquellos que tienen a alguien en su familia que quizás se ha sido contagiado con este virus, y algunos seguramente habrán pasado por este problema y ya están bien, pero otros seguramente también deben haber pasado problemas difíciles. Pero bueno, lo importante es que debemos aprovechar esta situación justamente. ¿Por qué decimos aprovecharla? Porque es importantísimo en estos tiempos que podamos llevar el mensaje del Señor a muchas personas que quizás en otros tiempos normales, naturales, entre comillas lo que digo, no eran fácil de llegarle, no era fácil sentarnos, no era fácil que nos escucharan. Y en este momento muchas veces pasó, y en particular a mí, que hasta a gritos pedían que les habláramos del Señor. Había un miedo en sus vidas que los llevó justamente a estar mucho más predispuesto a escuchar acerca del Dios vivo, del Jesús que predicamos a aquellos que hemos permitido que el Señor entre en nuestras vidas y que hemos aceptado ese maravilloso regalo que Él puso delante nuestro, Les invito, hermanos, a que comenzando en el día de hoy, al que tengan sus Biblias a mano, que ahora vamos a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer del verso 1 al verso 6. Puntualmente, la fe. ¿En dónde debe estar nuestra fe? ¿Dónde debemos depositar nuestra fe? Y si es importante nuestra fe, sí, obvio que es importante, pero puntualmente, ¿en quién debemos depositar nuestra fe? Nos dice Juan en el capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, Satanás. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Qué maravillosa es su palabra. Quizás no es tan fácil de entenderlo, pero cuando andamos un poquito y nos toca examinar en hechos puntuales, nos damos cuenta qué claro que es el Señor al anticiparnos de todos los pasos por los cuales nosotros vamos a pasar y por ende de los cuales debemos tener cuidado. ¿Cómo tenemos cuidado? Como les decía primero, nuestra fe. ¿De qué forma podemos saber si nuestra fe realmente es una fe real? Porque muchas veces hemos escuchado, a ver, ¿cómo podemos definir la palabra fe? Y en más de una oportunidad he escuchado cosas maravillosas y vaya si son lindas. Y no ponemos en ninguna duda la obra y el poder de nuestro Dios. Es obvio que para Él no hay nada imposible, pero ¿cómo podríamos definir nuestra fe? ¿Fe qué es? Creer que lo que sabemos que no es posible aplicado a cualquier índole. Podría ser, y bien que es verdad, pero no es precisamente lo que definiría la palabra fe. Dijo un chico, un jovencito, dice, fe es creer que lo que usted sabe que no lo es, puede ser. Y también, según como lo miremos, tiene una gran importancia, porque sabemos que en las manos de Dios todo es posible. Pero miren esta maravillosa forma de definir la fe. Fe es recibir la palabra de Dios, o sea, instruirnos, llenarnos, e inmediatamente
incorporarnos para actuar, para decir presente. Heme aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Eso es fe. Aceptar, a saber que el Señor ha iluminado nuestra mente, ha abierto nuestro corazón y hemos entendido algo que no podíamos entender. Entonces nuestra mente ha sido abierta y en forma automática existe el deseo de actuar, de trabajar. Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué debo hacer? Es la mejor forma, creo, de que podríamos definir la palabra fe. Mire, hermano, vivimos tiempos muy peligrosos, tiempos, siempre los decimos, complicados. Y hay que tener cuidado. Hay algo mucho más peligroso inclusive que no tener fe, porque sabemos que hay muchos seres, muchas personas incrédulos que son reacias totalmente a la palabra, muy duros, corazones duros, aferrados a lo que en ellos creen y se manejan de esa manera. Y no voy a creer porque ellos discuten y hay veces que es imposible inclusive ponerse a discrepar con esta persona, porque ya tienen una posición y no tienen para nada cambiarla, salvo que las circunstancias que los rodeen o que les esté sucediendo por las razones por las cuales estén pasando, los lleve a quedar sensibles y se exponen justamente y piden a alguien, algún ser querido, algún ser cercano que les acerque una palabra de aliento, ¿no? Pero justamente es mucho más peligroso aquel que pone la fe en algo malo, en algo equivocado. Y en eso quiero hacer hincapié porque hoy en día, así como vivimos tiempos difíciles, la gente está predispuesta muchas veces a escuchar un poquito más de la palabra del Señor, a que uno les pueda enseñar a dejarse llevar. Son muy fáciles también de caer en la trampa. De hecho, también hay personas, seres que están trabajando para el maligno y movilizan un ejército entero también. Uno de los principales negocios de Satanás justamente no es que el ser humano no crea, sino que crea en algo equivocado, porque él sabe que automáticamente habrá ganado su mente, y ganando su mente, él sabe que es casi imposible que él pueda salir de esa situación. Cuando Satanás justamente logra tomar la mente, que un ser ponga la fe en algo equivocado, esto es algo clarito, esto es muy sencillo. No precisamente a veces, hermanos, debemos ser bien claros a la hora de saber escuchar y saber transmitir. No precisamente todo lo espiritual es de Dios. De hecho, hoy en día uno de los principales negocios de Satanás es la religión, la cantidad de divisiones. El Señor nos advierte que esto iba a suceder, que en los últimos tiempos se iba a ver con mayor frecuencia gente engañada y gente ciega, y muchas veces seres y personas preparados con cierto grado de intelectualidad que uno dice no es posible que crean estas cosas, y han caído. Son presas justamente de lo que el maligno ha puesto en sus corazones. Hay algo que debemos tener perfectamente en claro, que Satanás, una vez que coloca un mal pensamiento, logra justamente una idea, una posición en nuestras cabezas, no tiene que preocuparse por sus acciones. Todo empieza con el pensamiento en el ser humano. En el pensamiento, dentro de nuestras cabecitas, justamente, es donde se empiezan a manejar todo lo que ha de suceder. Dice la palabra del Señor en más de un aspecto que nuestra cabeza, mente, cuerpo y alma debe buscar la guía del Señor, porque muchas veces somos presos por circunstancias, situaciones complicadas. Muchas veces quizás hasta nos cuesta entender a otro ser querido, a un hermano mismo, y no es nuestro deber. Usted, cada vez que tenga un pensamiento, cosechará una acción. Una acción nos va a llevar a tomar un hábito, y ese hábito forma un carácter. Ese carácter nos va a llevar a un destino. Muchas veces ese destino no es el que el Señor quiere para nosotros. No solo que no es el que el Señor quiere para nosotros, sino que nos lleva a una posición complicada. Y ahí es donde nosotros debemos actuar. Y acá nos advierte clarito Juan cuando nos dice, fíjense, amados, no creáis a todo espíritu. Debemos examinarlo, saber, pero ¿cómo lo hacemos? Justamente de esa manera. Debemos estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? Hay una sola forma y un solo método de prepararnos.
La fe que nosotros decimos tener, decimos poseer a partir del momento en el que el Señor ha entrado en nuestras vidas, es una fe que debe ser probada para que esa fe pueda ser una fe confiada, una fe con valor. Miren, hermanos, a veces nos cuesta entender estas cosas porque a veces nos topamos con personas en el mundo que son tan reacias a la palabra del Señor que muchas veces nos preguntan cosas, pero solamente para ver si en algún lado estamos equivocados, dónde podemos cometer un error. Pero debemos estar preparados porque quizás en esos momentos son los momentos en los que justamente el Señor nos pone delante de ellos, quizás para que seamos una pequeña luz. Me ha tocado pasar por estas situaciones y oro y le imploro a Dios que muchas veces estos seres puedan humillarse ante el Señor y que sus corazones se ablanden. Porque lamentablemente, hermanos, lamentablemente los tiempos se acaban, se están agotando. A nuestros seres queridos más cercanos debemos tratar por todos los medios de que ellos busquen al Señor. Ruego, imploro a Dios que nos dé palabras sabias para que podamos llegar a ellos. Acciones que los motiven a que ellos puedan justamente cambiar el rumbo de su vida. Como le decía recién, una fe probada no puede ser una fe con valor. Para que la fe justamente sea confiada, debe ser probada. Necesitamos pasar por situaciones complicadas. Miren qué maravilloso ejemplo el de esta semana, cuando nos compartía el hermano de un hermano que prácticamente los doctores le habían dicho que era inminente el desenlace, la partida del Señor. Un joven, una esposa, una hija, ¿se imaginan? Y se pidió cadena de oración. Para el Señor no hay nada imposible, no hay absolutamente nada imposible. Se está recuperando y rogamos a Dios que pueda estar lo antes posible junto a su familia, ¿no? Pero qué maravilloso es. ¿Se imaginan a esa esposa? Ella confiaba en el Señor, ella pidió oración, pidió ayuda a los hermanos. Ella tenía fe, sabe que para el Señor no hay nada imposible. Eso es fe, pero no porque el Señor nos da lo que le pedimos. No siempre es así, no siempre las circunstancias. Hay veces que las respuestas del Señor no se manifiestan como nosotros queremos. Y en definitiva eso es fe, esperar lo que el Señor ponga delante de nosotros y aceptar lo que el Señor quiere. Él tiene la soberanía y la potestad absoluta sobre sus hijos. Él nos rescató. Él es quien abrió nuestras mentes. Él es quien permitió que nuestros corazones fueran ablandados y no debemos para nada, nunca, jamás poner en tela de juicio a nuestro Dios, a nuestro Creador, sino que simplemente estar deseosos de que el Señor nos llame justamente, para que justamente su fe pueda ser llevada a otros. Debemos discernir también y tener cuidado quién es el verdadero profeta, porque está el verdadero profeta y el falso profeta. Tiempos complicados, justamente. ¿Cómo distinguimos nosotros a un verdadero profeta de un falso profeta? Una de las principales características que debemos tener, les invito a que busquen en sus Biblias. Vamos a leer en el libro de Judas. Judas 4, ¿no? El método de aquel hombre, justamente. ¿Cómo nos damos cuenta cuando es un falso profeta? El método. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos han entrado encubiertamente, disfrazados, vienen, entran a un lugar, ¿para qué? Para tratar de abrir el rebaño. ¿Para qué? Para crear justamente falsas costumbres. Han entrado encubiertamente. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá el Señor? Son hábiles, sutiles. ¿Qué nos dice el Señor en el principio de la creación? Que la víbora justamente era sutil. Fue y engañó a la mujer. Qué sutil era. Aquel animal que se arrastraba, pero miren qué sutil. Debemos tener mucho cuidado. Debemos mirar bien cuáles son sus métodos. Es la primera parte que debemos aplicar. ¿Cómo lo conocemos? Por sus métodos. Segundo, los motivos, ¿no? Ahora les invito en Segunda de Pedro. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 2 y 3. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Lo discernirán, lo encubrirán, le cambiarán la posición, cambiarán un acento, una tilde
para engañar. Verso 3. Y por avaricia aman mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos ya están condenados, pero aún así la malicia está en sus corazones y debemos ser cuidadosos. Hoy en día hay iglesias en las que justamente este tipo de personas muchas veces las lideran religiones que justamente, divisiones que ha hecho el ser humano para transgiversar la palabra. Tengan cuidado con estas personas, hermanos. Si hay alguien entre nosotros que está escuchando este mensaje, debe tener su mente abierta porque estas personas van a hacer desastre en su familia, en su vida. Mucho cuidado. Preste mucha atención porque esto es importante. La palabra de Dios le va a decir justamente en quién usted puede depositar confianza. La moral es fundamental en la vida del creyente. Judas 4, vamos a leer, recién leímos la primera parte de Judas, en el mismo libro de Judas, la segunda parte del verso 4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos que convierten en libertinaje y niegan a Dios. Usted se va a dar cuenta, hoy en día vivimos en los tiempos modernos donde hay iglesias donde dice no hay que aferrarse tanto a las escrituras, los tiempos han cambiado, no hay que ser tan literalmente como el Señor. No, hermanos, la Biblia ha sido escrita y está como el Señor le dijo, como tal cual le dijo el Señor a Satanás, escrito está, escrito está, escrito está. Es la palabra de Dios y no debe ser transgiversada, nos dice el Señor. Guay de aquel que toque una coma o una tilde en su palabra. O sea, que eso sea un traspié para otro. Guay de aquel que tan solo lo intente. Ojo con estas personas. Ojo, libertinaje. Nos quieren hacer creer que se puede buscar de una estabilidad transitoria, pero que no necesariamente deben abandonar esas vidas de libertinaje que se llevan. ¿Saben la cantidad de seres que hoy en día viven de esta manera? Pero son mentes vacías, corazones rotos, entran en la desesperación fácilmente, buscan ayuda de toda índole y rezagaron justamente al Señor, la ayuda más importante que desde el principio ha estado siempre junto a nosotros. Cuarto, el ministerio de ellos, son falsos profetas, por dentro son lobos rapaces. Miren lo que nos dice el libro de Mateo. Búsquenlos en sus Biblias, si no yo se lo doy. Mateo, capítulo 7, versos 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Qué maravillosa es la palabra del Señor. Son falsos profetas, lobos rapaces. El Señor acá nos advierte claramente cómo nosotros debemos darnos cuenta cuando estamos frente a alguien de estas características. Por sus frutos, las características justamente de ese hombre nos va a llevar a saber si es realmente un hijo del Señor o es un engañador, aquel que viene justamente a tratar de que se pierda lo que el Señor ha ganado. Y cuando uno está firme en el Señor, cuando uno logra depositar esa confianza plena, jamás nadie nos puede tocar. Pero debemos estar en alerta, debemos ser cuidadosos para no caer en esta trampa. Hermanos, mire que la palabra dice clara, aquel que piense estar firme tenga cuidado porque el remesón puede venir en mucho antes de lo que uno lo imagina. Por eso es para todo. La palabra nos instruye día a día, debemos alimentarnos, enriquecernos con ella y poder justamente llevarla a otros, que ese es el principal motivo, que cuando entendemos algo, cuando logramos implementarlo en nuestra vida, lo podamos transmitir para que justamente su palabra sea la que esté por sobre todas las cosas. Y el mensaje, para ser puntual, el mensaje debe ser centralizado en la figura del Dios
todopoderoso, el Dios que descendió de lo alto, el Dios que se ligó de todos sus beneficios, de todo lo que Él es dueño, de todo lo que Él posee, y tomar forma humana. El ser más poderoso sobre la faz del universo, descendiendo a ser entre nosotros el más humilde de todos, nacer humildemente. El mensaje del Señor. Esta es la gran característica. Primera de Juan, en el mismo libro que arrancamos leyendo. Primera de Juan 4, el verso 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido de carne es de Dios. Ha venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir ha venido en carne? Que justamente tomó forma humana siendo Dios, el Todopoderoso. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Aquel va a ser el que, justamente, el que esté detrás de nosotros, persiguiendo. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. Él no viene justamente por los que están perdidos. Él viene detrás de los escogidos. Dice el Señor, si fuera posible, aún los escogidos, el maligno trataría de llevárselo. Ojo que vivimos en un mundo donde todavía hay muchos convencidos que le toca dar ese paso final, rendirse a los pies de Cristo y reconocer el poderío absoluto de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces el orgullo, situaciones, postergan situaciones que quizás en algún momento se puede acabar el tiempo, y eso es a lo que rogamos, que el tiempo es hoy. No sabemos si mañana va a haber otro día. Miren la situación por la que atraviesa el mundo. ¿Cuántas personas? Lo compartía en la reunión de hombres el otro día. Una maestra joven, vecina, una maestra que vive al lado de la casa de Darío, se empezó a sentir mal el día jueves, el día viernes la internaron y 2 días después falleció. Una persona de 55 años. Su hermana también está internada. No sabemos en qué momento el Señor puede regresar o podemos partir si Él así lo quiere. Entonces debemos estar preparados, íntegros, y que nuestra fe justamente esté siempre centrada en el Señor. ¿Por qué debemos tener esta fe justamente? Porque es nuestro aliento de vida cada día. Compartíamos el último jueves en una reunión de hombres, en la primera reunión de hombres que tuvimos vía Zoom los hermanos, y en un momento nos hizo nuestro hermano, el que tenía a cargo la reunión, una pregunta puntual, ¿no? ¿Y cuál es el lugar más lindo en el que nos gustaría estar o en el que hemos estado, ¿no? Y es obvio que varios hermanos, ¿no? Y compartíamos, ¿no? El lugar más lindo en el que debemos estar es el lugar en el que estamos, en el lugar en el que estemos. Cuando la palabra, cuando el conocimiento, el amor de Dios está en nosotros, vamos a estar bien en donde estemos. Eso hace que los días que tenga el año, las situaciones, debe haber paz espiritual. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Cometemos errores, los cometemos, pero debemos tener la humildad para poner todo delante del Señor y que el Señor nos reincorpore en forma inmediata, cuando hay entrega absoluta y cuando justamente el lugar de privilegio en nuestras vidas lo ocupa Él. Oramos para dar por finalizada la reunión en el día de hoy. Amado Dios y Padre, agradecemos este maravilloso momento que nos permite compartir y rogamos, Padre, por todos aquellos que todavía no han tomado una decisión en sus vidas, que no dejen pasar, que hoy puede ser el momento. Hoy, jovencito, jovencita, puede ser el día en el que alcances algo maravilloso, algo de lo que jamás te vas a arrepentir, el saber que puedes gozar de ese maravilloso regalo que el Señor ha puesto delante nuestro, la salvación, la salvación. ¿Qué sucederá después de esta vida? Vamos a estar en un lugar o en el otro. Nosotros hemos escogido y queremos que vos también estés en ese lugar. Y es el deseo de nuestro Dios, que puedas tomar esa decisión, que te ponga salvo y que te permita vivir cada día de esta vida con esa paz que solo el Señor nos da. Gracias por todo, Señor. Nos reencontramos nuevamente cuando tú lo dispongas. Lo pedimos siempre en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos.